Cuando decidí poner en marcha este programa, nos interesa saber, solo me planteé una cosa: contar, con muchos expertos y con pocos políticos, la sustancia de las cosas que pasan, que interesan o que deberían interesar, pero que a menudo se nos escapan como el agua entre los dedos de la frenética actualidad de cada día. Y que a la vez personas y asuntos que no cuentan con demasiadas oportunidades para hacerse oír, pudieran contar con esta modesta ventana, sin importar si el asunto que tratamos está de moda o no. Hoy vamos a hablarles de enfermedades raras, esas que padecen muy poquitas personas, así que es posible que el programa de hoy no sea el más visto del día, pero me da exactamente igual, porque cualquiera de nosotros podría haber sido cualquiera de ellos, de los afectados por unos males poco estudiados por los científicos, poco rentables para las farmacéuticas y poco conocidos por la sociedad. Pero para eso estamos, porque hoy nos interesa saber qué son las enfermedades raras y qué se puede hacer en favor de sus afectados. Voy a presentarles a nuestros invitados de hoy, que necesitan de un tiempecito para ser presentados. Paula Puig López es psicóloga integrativa, especialista en enfermedades crónicas, dolor crónico, sentido de vida, duelo y resiliencia. Es paciente pluripatológica con endometriosis torácica, uveitis y fibromialgia, entre otras, y encima está en proceso de diagnóstico de varias enfermedades autoinmunes más. Paula, muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿cómo se lleva la espera? Porque, caramba, con todo lo que tienes y estar esperando a ver si aún tienes más, ¿eso cómo se lleva una psicóloga como tú? Pues esta última espera la llevo con mucha esperanza, quizás porque espero que sea la última y que cierre el ciclo. Digamos que ya con todos los diagnósticos que tengo, que son muchos, ya tenemos explicado y tratado una gran parte de la sintomatología, pero habían ciertos síntomas, siguen habiendo ciertos síntomas que no acababan de cuadrar. Entonces, tenemos la esperanza, tanto yo como el equipo multidisciplinar que me lleva, como mi familia, ¿no?, de que esos síntomas fleco ya tengan un nombre y, por ende, se puedan tratar en la medida de lo posible. Es importante saber, por lo menos de entrada, qué es lo que tienes. Sí, porque la enfermedad está, sí. aunque no tenga nombre. Bueno, es la única manera de saber a qué te tienes que dedicar y qué tienes que hacer para intentar controlarla lo mejor posible. Ruth Perales García es paciente, es vocal de AESCOP, que es la Asociación Española de Síndromes Compresivos Vasculares y cofundadora de esta asociación. Es paciente de síndromes compresivos vasculares, síndrome de Ehlers-Danlos y de varias patologías asociadas. Ruth, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Os asociáis suficientemente? ¿Estáis todos dentro de las asociaciones? ¿Es importante estar en asociaciones? Por supuesto. Llevamos un año y poquito funcionando y el tiempo nos ha dado la razón, porque los pequeños pasos que estamos dando sin la asociación no sería posible, ¿no?, haberlos dado. Y ahora hablaremos largo y tendido de ello, pero las situaciones que viven las pacientes con estas enfermedades son muy complicadas y los derechos que se supone que debemos tener pues no están reconocidos, no están como deberían, y desde una organización oficial pues es desde donde se hace fuerza, ¿no?, y se reclama y se pone sobre la mesa lo que está sucediendo. Porque hay mucho que investigar, pero también hay mucho que reclamar. Como bien sabe Amparo Machí Martínez, que es socia de AESCOP, que es paciente de Ehlers-Danlos y de 5 síndromes compresivos vasculares, así como varias patologías asociadas al Ehlers-Danlos. Bueno, yo lo pronuncio fatal. Supongo que será algún señor centroeuropeo al que le tocó, o a una señora que le tocó esta enfermedad, le puso nombre. Amparo, hay que asociarse, hay que reivindicar, pero hay que seguir con la vida. Además, tú creo que eres madre, ¿no? Sí, soy madre de 2, una niña y un niño, y sigo trabajando también, entonces se hace un poco complicado el poder llevarlo todo. No llegó
¿No llegó a generarte dudas el hecho de tener las patologías que tienes para desarrollar una vida normal? Realmente es que yo he llevado una vida más o menos normal hasta el 2023, que se me empiezan a diagnosticar, y realmente he tenido mi familia antes y no ha sido posterior, y porque, claro, no sé tampoco ahora si hubiese podido, no hubiese podido, o seguramente no hubiese podido, pero como los he tenido antes, he llevado una vida un poco más o menos normal, con mis sintomatologías anteriores, pero sin diagnosticar. ¿Tus hijos tienen alguna patología de este tipo? ¿Se hereda? No sé. No, solo mi hija tiene Chiari, que es una malformación, pero que sí que está directamente relacionada con el Ehlers-Danlos, pero no hemos abierto esa puerta con ella todavía. Pues esperemos que no haya que hacerlo. Para completar el cuadro de invitados hoy tenemos al doctor Ricardo Gil, que es médico internista responsable de la consulta de enfermedades raras en el Hospital La Fe de Valencia. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuántas patologías, cuántas enfermedades raras hay? Pues la verdad es que no lo sabemos. Encima. Se habla de 7.000 o 8.000 enfermedades raras. En realidad, cada día que pasa se acaban descubriendo y describiendo nuevas enfermedades. Cuando estamos hablando de tantísimas enfermedades, por supuesto, es muy complicado poder enfocarnos en temas de tratamiento, temas de diagnóstico, etcétera. Pero bueno, también hay que abrir una puerta y una ventana a la esperanza, porque creo que progresivamente pues, se van averiguando cada vez más cosas y poco a poco, es cierto que más lento de lo que nos gustaría, pero bueno, hay cosas que se van abrimos mejorando. debate ya de manera definitiva. ¿Cuál es la característica de las enfermedades? ¿Hay una característica común, aparte de la poca prevalencia, de las pocas personas afectadas en cada una de ellas? A nivel, la prevalencia es lo que las define. Y luego, característica médica, te diría que no, porque cada una puede afectar a una cosa. Quizás habrían más características comunes desde otros ámbitos, como desde el punto de vista social, por dificultades para el diagnóstico, dificultades para acceder a tratamientos, etc. Pero cada una puede ser completamente distinta unas de otras. Yo tengo por aquí apuntado, definición, enfermedad rara es aquella cuya prevalencia es inferior a 5 casos por cada 10.000 personas en la Comunidad Europea, porque se ve que también, según el ámbito geográfico, varía el porcentaje, ¿no? No es que varíe el porcentaje, o sea, eso es una definición. Cada organismo ha puesto la definición que han considerado, pero más o menos la que se usa es esa, 5 cada 10.000 o 1 cada 2.000, que al final es lo mismo. ¿Cuál es la más rara de todas? Es que hay casos únicos en el mundo. Hay casos únicos, claro, de una sola persona. Y luego hay casos Y como ultra el que raros. traemos hoy, de, por ejemplo, síndromes compresivos vasculares o Ehlers-Danlos, que la prevalencia es baja, pero seguramente con el tiempo nos daremos cuenta de que están infradiagnosticadas. O sea, no se piensa en ellas cuando una persona tiene unos síntomas parecidos a los que tenemos Amparo y yo. Y ojalá en un tiempo el diagnóstico tardemos menos en O sea, llegar. habrá más afectados de los que pensamos, pero no se han dado cuenta todavía, no ha sido diagnosticado. Porque lo que no conoces es muy difícil pensar en ello, ¿no? Cuando estás en una consulta, nosotras hemos vivido, yo en mi caso, por ejemplo, entre 4 y 5 años he tardado desde el primer síntoma que realmente trunca mi vida, tengo que dejar de trabajar porque no puedo con mi día a día, hasta que le pongo nombre, pasan años. Entonces, si eso, si se va conociendo más, se diagnosticará antes y estoy segura de que hay mucha gente. Cuéntanos tu caso, Ruth, ¿qué te pasó? ¿Y qué consecuencias ha tenido el descubrimiento de Pues este empecé a tener diagnóstico? síntomas en 2017, una fatiga generalizada, dolores por todas partes, muchísimos síntomas digestivos, que estas enfermedades es uno de los síntomas más típicos. Y bueno, pues yo seguía como Amparo con mi día a día, pero llegó un punto en el que es que no podía, solo trabajaba, dormía y dejé de trabajar, pensaba que iba a ser temporal y que bueno, encontraría la causa del problema, la resolvería y volvería, ¿no? Pero bueno, pues fueron apareciendo diferentes diagnósticos, más o menos en paralelo llegaron los síndromes compresivos vasculares y el Ehlers-Danlos. Y bueno, pues en mi caso sí que pasé por quirófano porque hay ciertos tratamientos para los síndromes compresivos vasculares para tratar de mejorar un poco la calidad de vida. Yo vivía con dolor 24 horas en la boca del estómago y bueno, pues eso ha mejorado afortunadamente. Y nada, y pues ya me quedé con unos síntomas de base que pues no me han permitido retomar mi vida. O sea, has mejorado, has paliado algunos síntomas, pero
hay otros que no hay manera, ¿no? No, porque Ricardo nos lo explicará. El Ehlers-Danlos es una enfermedad sistémica que afecta a muchísimos sistemas del cuerpo, vascular, digestivo, sistema nervioso. Al final puedes arreglar, pues por ejemplo, los síndromes compresivos, puedes arreglar pues eso, las venas o los trozos que estén mal, ¿no? Como si fuera un mecanismo, pero hay tantísimas otras cosas que no tienen una cura, que no tienen una solución. El Ehlers-Danlos, según la chuleta que tengo yo aquí, afecta genera hipermovilidad de las articulaciones, hiperelasticidad de la piel y fragilidad de los tejidos. Va por ahí la cosa. Los tejidos en general. Sí. Los tejidos en general. Es que es lo que os pasa a vosotras dos. Eso que has comentado es completamente cierto y es la imagen que se transmite del Ehlers-Danlos cuando estudias en la carrera, si es que se transmite alguna imagen, que tampoco se transmite mucho. Se transmite prácticamente una imagen anecdótica, ¿no? De la piel colgando. Exacto, lo típico que hemos visto de la piel que se estira o articulaciones que se mueven mucho. Pero el colágeno, que al final es lo que está afectado, está en todo el organismo. Está en los tejidos, está en los vasos sanguíneos, está en los órganos internos, está en todas partes. Con lo cual, una persona que no es capaz de generar de forma correcta su colágeno, al final sus manifestaciones no se van a limitar a eso, van a ser manifestaciones mucho más extensas y que, por desgracia, además, son manifestaciones muchas veces un poquito inespecíficas, que si dolor, que si cansancio, que cuesta mucho tiempo hasta que alguien engrana todos esos síntomas. Eso suena a fibromialgia, yo no sé si tendrá que ver o no. Pues vamos a ver, es los dolores persistentes, aquí hicimos un programa sobre entra mucho en el diagnóstico diferencial. Entra mucho en el diagnóstico diferencial. De hecho, muchos pacientes con Ehlers-Danlos previamente se han sido clasificados como fibromialgia, por ejemplo. Amparo, pero esa imagen de la piel estirada, que podríamos pensar, oye, chicos, no saquéis eso porque a las personas afectadas no les gustará, pero a lo mejor interesa también para que la gente se dé cuenta de cuál es el problema, porque con estos nombres extranjeros raros de estas personas que fueron afectadas en su momento y que acabaron bautizando un mal como este, pues seguramente no terminamos, porque yo recuerdo también, aquí se hacía unas carreras por, a ver si lo digo bien, von Hippel-Lindau Fehler-McDermid, ¿no? Que también, que es que me lo aprendí de memoria porque me pareció tan tremendo el nombre, no sé si es una persona, si son 3, si son 5, pero bueno, que hacían aquí unas carreras solidarias en el Colegio de Esclavas de Mícer Mascó de Valencia a favor de los afectados, que tampoco sé si serían muchos o no, pero total, que lo que quería decir, que me estoy enrollando mucho, que a lo mejor la imagen ayuda también a comprender mejor, y no con esos nombres tan raros, lo que os pasa, ¿no? Bueno, y eso no sé qué beneficios puede tener, pero alguno debe tener, espero. Claro, es que hay muchos tipos de Ehlers-Danlos y no siempre tienes que ser Elastigel. Quiero decir, no se va a ver, yo puedo tener la piel más elástica o que muy frágil, que es verdad que se me rompe muy fácilmente, me salen muchas estrías, muchos moratones, pero como hay tantos tipos, no tienes por qué ser tan elástica visiblemente, porque el colágeno no solo está en la parte por fuera, sino que el colágeno es algo que tenemos también internamente y nos afecta a que los órganos se descuelgan por dentro y es lo que viene, esos síndromes compresivos vasculares, es como una consecuencia de ese Ehlers-Danlos, ¿no? Que el colágeno no solo por fuera, te estiro la piel y es algo muy visible, que ojalá todos tuviéramos esa parte en común, ¿no? Lo difícil que está en que no tenemos todos eso en común. Una persona puede ser muy elástica y otra no, la piel, y tener la misma patología. ¿A ti qué te pasó? ¿Cómo descubriste que estabas afectada? Pues mira, yo es verdad que tenía síntomas desde muy pequeña, he tenido siempre infecciones de orina recurrentes. De hecho, en 2012, que fue cuando tuve mi primer embarazo de mi hija, ya me lo pusieron como embarazo de riesgo por las infecciones que tenía recurrentes. Siempre he tenido microhematuria en la orina, pero nunca nadie me ha mandado a un especialista porque no lo veían raro. A mí yo decía, no puede ser normal que tenga tantas infecciones de orina, una al mes, no lo veo normal y nunca nadie le dio importancia. Tenía muchos problemas digestivos, cada vez toleraba menos la alimentación, pero tampoco le daban importancia, hasta que en 2023, saliendo del coche, me entró un dolor muy fuerte en el flanco izquierdo y casi no me podía ni mover. Y me tuve que ir a urgencias, tenía infección de orina, me dieron antibiótico
y a los 3 días tuve que volver porque el dolor no se pasaba. Me dijeron que era un cólico biliar porque tenía la vesícula inflamada. El cirujano que me vio me dijo que no era un cólico biliar porque no tenía piedras en la vesícula, que sí que la tenía inflamada, pero que no era un cólico biliar. Y ya de ahí, pues bueno, vino un TAC, una colonoscopia y ya salieron los síndromes compresivos. Es que eso tiene que ser tremendo, ¿no? El tiempo que pasa desde que empiezas a notar síntomas hasta que al final te hacen un diagnóstico más o menos correcto. Sí, pasaron muchos años. No, que hago un inciso porque Amparo describe muy bien la sintomatología clarísima que hay detrás del síndrome de cascanueces, que es uno de los síndromes compresivos vasculares, que para que la gente se haga una idea, pues todos sabemos lo que es un cascanueces, la vena renal y el duodeno pasan por esa pinza y bueno, pues se pueden dar esas dos compresiones que causan estos síntomas, que claro, si tú no conoces el síndrome de cascanueces, pues son atribuibles a otras enfermedades más comunes. Es un dolor o una descomposición o un problema intestinal. O y la sangre en orina. Pero no tienes por qué llegar a imaginar que tienes una enfermedad tan poco frecuente como esa. En tu caso, ¿qué pasó? Yo también creo, cogiendo un poquito lo que dicen ellas, es que al final las enfermedades raras o minoritarias, al no conocerse y al no estar estudiadas, como que desde que nacemos prácticamente acumulamos una sintomatología que va adherida a nuestro propio nacimiento, que nuestro funcionamiento es que así. Normalizamos, ¿no? Y como desde que hemos nacido funcionamos das por hecho así, que es normal. normalizamos porque no conocemos otra cosa. Entonces es como, bueno, será normal si ha estado siempre, ¿no? Y si no ha dado mayor problemática o he ido pasando, y claro, llega un momento que lo que antes era sostenible te trunca la vida y supone un trauma. ¿A ti qué te pasó, Paula? Porque tú, además de psicóloga, eres Sí, pues afectada. nada, a mí me pasó que toda la vida llevaba normalizando cosas que no eran normales, porque mi madre y mi abuela también las normalizaron, hasta que un 24 de mayo del 2019 estoy desayunando y noto un pinchazo en el tórax. ¿Te acuerdas del día? Claro. Oh, sí, me acuerdo. Era el pulmón derecho y dije, wow. Yo me iba a la universidad, estaba haciendo cuarto de carrera. Y bueno, me quedo ahí, ¿no? Y yo no acababa de respirar bien, voy al centro de salud de mi pueblo. Eso es una gastroenteritis. Se te ha inflamado el diafragma. Un nolotil al culo. Bueno, nada, yo ya al día siguiente no me podía mover en la cama y al día siguiente viene mi hermano y me dice, oye, mira, que igual es el pulmón. Yo, claro, ya no podía respirar bien, tal. Es que a un compañero chico mío, tocando un instrumento de viento metal, le dio un neumotórax. Y dije, vale. Dije, bueno, pues nos vamos al hospital. Y efectivamente, un neumotórax. Así. Sí. Espontáneo. Espontáneo, claro. La cirujana que me cogió era una cirujana, no era torácica, y me dijo, Paula, es que claro, de momento es pequeñito, tal, vamos a hacer un tratamiento conservador, que es que se reabsorba, saturas bien, tal, pero esto... Y yo, ¿pero por qué? ¿No? Le preguntaba a Isabel, ¿esto de dónde viene? Son bullas. Dice, es que claro, lo que se conoce es que los hombres con un fenotipo, es la representación física del cuerpo, ¿no? En los chicos... Está el genotipo y el fenotipo. Claro, el genotipo los genes es... y los genes expresados en la proyección, ¿no? Pues los chicos muy altos, muy delgados, puede ser que por nacimiento tengan bullas y de forma espontánea, sea por un cambio de presión, como puede ser tocando un instrumento de viento, un cambio de presión en un helicóptero, etc., le explota de forma espontánea una bulla. Digo, vale, yo soy delgada, pero ni soy tan delgada ni soy tan alta. Bueno, se queda ahí 7 días de ingreso, ves haciendo vida, yo acabo la carrera, bueno, se me ha abierto un pulmón, no sé. Y nada, y así hasta 8 neumotórax entre los 2 pulmones, con el COVID de por medio, con una sintomatología digestiva horrible. A mí el COVID fue un antes y un después, porque claro, tenemos que la endometriosis, que por mucho que se hable de la endometriosis, no se habla del todo
bien, porque al final es una enfermedad inflamatoria, sistémica, que afecta al sistema inmune y que al final funciona como una metástasis. ¿Por qué? Porque el tejido pseudoendometrial, que no es endometrial, viaja, en los casos que es extrapélvica como el mío, viaja donde quieren, donde quiere es donde quiere. Entonces, el COVID tampoco era una enfermedad respiratoria, como al principio se conoció, no es nada de nada, eso era una enfermedad inflamatoria que a todas las chicas con endometriosis, tanto el COVID como la vacuna, nos afectó a unos niveles, y si no es todas, un 80%. Quiero decir, una cantidad, y claro, a mí a nivel digestivo, de no poder tolerar nada. Y ahí a mí el COVID me despertó pues todo el resto de sintomatología pues digestiva, me la empeoró. Pues qué gracioso el COVID. En fin, tengo que hacer una pausa para publicidad, vuelvo enseguida con vosotros. En fin, tremendo. Enfermedades raras, hoy nos interesa saber. Hoy hablamos de enfermedades raras con dos pacientes, Amparo Machí y Ruth Perales, con otra paciente que además es psicóloga, Paula Puig, y con un médico internista, especialista en la materia, que trabaja en el Hospital La Fe, que es Ricardo Gil. Paula, la psicóloga. Nos has contado antes que estabas ya estudiando la carrera cuando empezaste a notar los síntomas. Sí. ¿Te ha venido bien? Sí. Yo antes de hacer psicología hice primero de física, soy de ciencias puras, y bendito el momento que dije me voy a psicología, porque creo que si no hubiera tenido todas las herramientas que he tenido, hubiera sido mucho más difícil el camino. Además, teniendo en cuenta pues, el COVID, el impacto que tiene una enfermedad de este calibre, que no te diagnostican, que vas de hospital a hospital, que no saben qué decirte, no sudan cuando llegas allí. Cuando oyen tu nombre dicen, ya está aquí otra vez, y no te saben dar una respuesta. Los propios médicos, cuando ya eres una paciente VIP, hasta ellos mismos les da, no saben cómo decirte. Una paciente VIP. Totalmente. Sí. Sí, totalmente. Y cuando... O sea, esto es club platino que diría Pablo Motos. Vamos, es que al final cuando llevas allí tanto tiempo y no te saben dar una respuesta, y lo peor al final de este tipo de enfermedades es el trauma que supone a nivel vital. Es como tú de repente tú estás haciendo tu vida, aunque hayas normalizado cosas anormales, ¿vale? Pero tú ya has aprendido a vivir con esas cosas anormales. Y tú de repente, como yo, en mi caso, estás sacando cuarto de carrera, tienes tu proyecto de vida, tienes tus aspiraciones, te estás buscando para cambiarte de ciudad, tal, y de repente te ves en un hospital. Yo acabé de estudiar mis exámenes de cuarto de carrera en el hospital, tenía mis apuntes, y dices, bueno, ¿y esto qué está pasando? Yo, de las cosas que creo que más nos impactan, más allá de la enfermedad, o en sí mismo la enfermedad, ¿no? Es el trauma entendido como rotura de tu vida. De decir, yo era una persona sana, que probablemente ya no estábamos sanas, ¿vale? Pero era una persona funcional y ahora soy una persona enferma, crónica, pluripatológica, que encima no es una enfermedad que se conozca, que tienen que probar conmigo cosas, si salen bien, si no salen bien, pues hay que probar otras. ¡Wow! Eso te desorienta muchísimo, porque pasas a ser otra persona. La persona que eras antes de mi primer neumotórax, su dolor de decir tengo que cortar, ella salir del coche, esa persona se queda en ese día. En mi caso, el 24 de mayo del 2019, esa persona se quedó ahí. Y luego tienes que hacer la andadura de la enfermedad y luego ya transitar el duelo, hacer todas las fases y ya luego renace la persona enferma y tiene que integrar
la persona que era antes de ese trauma, lo que queda de ella con las capacidades actuales. ¿Eso cuesta mucho, Amparo? Es difícil, afecta, yo creo que a nivel psicológico es muy duro. Tú tienes que luego prepararte y aceptar, primero aceptarte por tú y que eres una persona con un dolor crónico. Cuando lo has aceptado, lo tiene que aceptar también tu familia, porque para ellos es muy difícil y a mí me cuesta mucho, aunque llevo diagnosticada ya oficialmente un año y medio, me cuesta mucho transmitirles que no hay cura o que no me quita el dolor. Entonces hay a veces que me dicen, pues tómate algo para el dolor y yo, Claro. ¿pero qué me tomo? Si ya tomo un opiáceo, no me puedo tomar. No entienden Bendita que no te inocencia. pueden quitar el dolor. No lo entienden o no entienden que no haya cura. Me cuesta mucho y me sigue costando que eso lo acepten y luego también aceptarlo tú. Yo, por ejemplo, también me cuesta mucho que creo, bueno, somos personas jóvenes, mirarte al espejo y reconocerte. A mí eso me cuesta. ¿Por qué? ¿Has cambiado tanto físicamente? Sí, y he tenido que Pues dejar sí, el deporte. estupenda. He tenido que dejar el deporte y eso lo llevo muy mal. Eso sí, eso sí. Porque cuando eres una persona que eres deportista o que te gusta hacer deporte y tienes un cuerpo un poco más musculoso, de repente dejas de tenerlo, que hagas o no, Ya, caes. ya, sí. Entonces, eso Entiendo. me Pero cuesta. sois jovencísimas Yo voy las a tres. colarme. Bueno, hasta el La médico es verdad. joven. O Sí. sea que, Yo voy a colarme aquí porque... cuélate, porque te iba a dar paso, o sea que adelante. Esto sorprende, a veces lo digo, a veces no. Yo era profesora de Kung Fu. De Kung Fu. Ostras. Yo me dedicaba a la actividad física de manera profesional. He estudiado otra cosa, yo soy diseñadora, pero la vida pues me puso esta oportunidad y mi afición número uno eran las artes marciales y claro, yo tuve que dejar de trabajar, obviamente, porque no podía con esa actividad y de hecho yo creo que esto se da mucho también en gente con el Ehlers-Danlos, los que tienen, no sé, yo me considero una persona ahora muy limitada físicamente, pero soy muy hábil. O sea, tengo unas capacidades fuera de lo normal a veces, ya no solo en elasticidad, sino pues en precisión, en aprender, en memorizar coreografías, ¿no? Entre comillas, porque el arte marcial no es así, pero para que todo el mundo lo entienda. Pero, y seguramente, pues me he ido manteniendo, también es verdad que esa hiperlaxitud articular con una actividad sostenida en el tiempo se mejora, o sea, una rehabilitación o te ayuda a atar el cuerpo que de por sí se va como soltando, pero claro, tiene que ser con medida, ¿no? Cuando te pasas, pues en mi caso creo que un sobreentrenamiento y una pérdida de peso detonó todo esto, ¿no? Ah, sí. Entonces entiendo muy bien lo que cuenta Amparo, porque yo he estado ahí, lo que pasa es que pues bueno, pues han pasado 4 o 5 años y lo tengo un poquito más asumido que ella seguramente, pero a mí me cuesta mucho, mi familia está llena de deportistas, mi marido, mi padre, y a mí se me entra la ansiedad cuando ellos van a carreras o cuando ellos tienen una vida activa y Claro. mi vida se limita a dar un paseo de 1,5 kilómetros por el pueblo, ¿no? Eso es muy duro con 38 años que tengo. Sí, sois todas jovencísimas. Y es que sobre todo es que no se te ve, ¿no? La procesión va No, por no. dentro. Nadie diría que tenéis nada. Estamos vamos, estupendas. Sí, sí, la verdad Justo es que sí. lo has dicho tú ahora mismo, hablando de Amparo, y creo que es una cosa que ellas corroborarán, que una frase muy habitual en este tipo de patologías es yo no te veo tan mal, estás Claro, estupenda, porque claro. es cierto que desde fuera, pues si no sabes lo que hay detrás, no se ven. Y luego quería hacer otro comentario con respecto a lo que habéis comentado, y es que es curioso, y no tengo una explicación 100% de por qué, pero es un común denominador de muchos pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos y con síndromes compresivos vasculares, el antecedente de haber sido, ya no te digo deportistas de alto nivel, pero No. haber sido Pero personas... hay relación causa-efecto, ¿no? Directamente no te las sé explicar. Parece ser que he leído algunas cosas que puede haber algunas dinámicas biofísicas que pueden contribuir a... O sea, que no hay que esto. forzar el cuerpo demasiado, no sea Pero es que cosa tampoco hay que considerar que esto haya sido forzar el Ya, cuerpo. ya. Es que una persona particular con unas características particulares
esto ha podido actuar como detonante, pero esto lo habrán hecho otras 100 personas y no habrán pasado absolutamente nada. Ya. Pero es verdad que es Ricardo, yo es que me he quedado con una cosa que ha dicho, me parece que era Paula antes, que los médicos sudáis cuando veis entrar a los pacientes VIPs. A ver, vamos a ver, la posición de... Yo la verdad es que ahora estoy relativamente acostumbrado a esta situación, pero entiendo también cuando empecé o en otros momentos, un paciente como ellas no es un paciente cómodo. A un médico lo que le gusta es decir, bueno, viene esta persona, tiene tal problema, yo le pongo tal medicamento, tal cosa y le soluciono el problema. La realidad con las enfermedades raras o minoritarias, especialmente de las que estamos hablando, que son patologías bastante crónicas, es que, como decía Amparo, no hay un tratamiento curativo. Es cierto que hay cosas que se pueden hacer. Está el seguimiento, está intentar ir por delante de las complicaciones, pero no hay un ¿Es más tratamiento paliativo curativo. que curativo? Totalmente. Sí. Ojo con la palabra paliativo, que a veces asusta, Ojo, ¿vale? sí, Porque ojo. quiero decir, paliativo no significa... Que te estés muriendo. Claro, Sí, paliativo exacto. significa tratar los síntomas. Y realmente es de lo que estamos hablando todo el rato. Entonces, es verdad que son pacientes que muchas veces tú intentas hacer muchas cosas y consigues hacer ciertas cosas, pero es verdad que los resultados objetivos que obtienes a veces son limitados. Pues lo que comentaban, lo que están comentando, que Son pues frustrantes. me han operado y me han mejorado pero un poco, el neumotórax me lo drenan pero resulta que luego vuelve otro, y este tipo de O sea, situaciones. y a eso, claro, hay que hacerse la idea de que mejorar no es No. probable que mejoréis, ¿no? Es que, por ejemplo, estas enfermedades, las tres, aunque sean diferentes, no tienen cura. Entonces, cuando algo no tiene cura, tú lo tratas. Y tienes que tratar, y aquí ya me pongo la bata, ¿no? La persona es un sistema en interacción con muchos sistemas. Somos un ecosistema. Entonces, las enfermedades y las personas estamos en interacción constante. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, ellas cuando antes decían que hay un factor común de que las pacientes había deporte, quizás no ha sido el deporte quien ha hecho de detonante. Quizás es que sus capacidades han hecho que ellas de pequeñas se vieran mucho más capacitadas para hacer deporte y por eso hacían, porque si tú eres muy flexible, tienes esas capacidades físicas y no te han diagnosticado de nada, dices, oye, me voy a hacer deporte, qué maravilla, ¿no? Es como, hay muchos rasgos o muchas circunstancias que afectan y claro, si tú algo no tiene cura, tú lo tienes que tratar con una visión, con mucha perspectiva. Por ejemplo, la endometriosis torácica, mis torácicos sudaban porque no sabían de dónde venía. Me decían, es que esto, tienes bullas tal, pero el por qué se repiten si no hay un cambio de presión, Es que casi sería... peor la incertidumbre, Claro, ¿no? No saber. por eso sudaban, porque era como, es que a esta chica le están dando, la tenemos cada 21 días, tiene los 2 pulmones abiertos. Yo llegué con los 2 pulmones, entonces lo siguiente era, no se llama así, encofrarme, quitarme la pleura y directamente el pulmón, y mi torácico me dijo, esto si ya llegamos a este punto, que es en el camino en el que estamos, que no te pase nada más en el pulmón porque no lo podremos volver a abrir. Y claro, las lágrimas, a él le caía la gotita de sudor, a mí las lágrimas. Y yo dije, bueno... La incertidumbre, quiero decir, forma parte de nuestras Totalmente. vidas. Y al principio es una losa y luego, pues mira, la llevas aquí en el bolsillo y vas con ella por la vida. Total. Yo me lo tomo ¿Es peor así. la losa que lleváis vosotras o la que llevan vuestros familiares? Porque por lo que decíamos antes, de que encima tienes que convencerles Bueno, la de que llevamos tomando una juntos. pastillita no se resuelve esto. Yo creo, y esto lo quería comentar Con lo antes, cual no sé si ayudan los familiares, el dolor los Depende. amigos. es algo muy difícil de sostener. El dolor, que te expongan un dolor tan grande y tú sostenerlo, es de las cosas más difíciles. Y más si la persona que te lo está diciendo la quieres con todo tu corazón. Yo se lo digo a mi madre lo lleva peor que yo. Mi madre lo llevan peor que yo, pero es que yo no me puedo coger vacaciones de mi cuerpo. Si algún día me lo hubiera podido coger, hubiera dicho, oye, ¿sabéis qué? Lo dejo aquí, yo me voy. Entonces, como nosotras no tenemos capacidad de cogernos vacaciones, pues o aprendes o aprendes. Pero sostener el dolor es horrible, porque ¿quién quiere que sus hijas estén enfermas? Y yo voy a traer que sí que creo que nosotras somos más o menos 3 casos de pacientes con un entorno
estructurado, que les apoya, que va a costar más o menos tiempo que entiendan y que acepten la situación, ¿no? Así es. Pero hay mucha gente que no tiene esta suerte y... ¿Llega a afectar a las relaciones familiares, personales? A todas. Y a la que tienes contigo primero. ¿Se rompen parejas, por ejemplo, por cosas supuesto, así? por supuesto. ¿Sí? Yo creo que hay, o se rompen o haces un núcleo duro que no hay nada que lo rompa. O se rompen o al altar. Sí, sí. La verdad es que Bueno. lo que están comentando, yo también desde la otra parte de la mesa he visto pacientes con situaciones muy difíciles, como las están comentando, pero con una red de apoyos importante, tanto a nivel familiar como amigos, etcétera, llevarlo como se puede llevar. Y situaciones similares, deshacerse completamente el apoyo familiar y la evolución de esos pacientes y la perspectiva cambia radicalmente. Son pruebas, o sea, desde luego. es muy complicado. la evolución. Piensa que a Ricardo, veces- perdón. Digo, que vamos a las Bueno, consultas y vamos con el dolor físico y también con el emocional, Claro, claro. que a veces empezamos ahí a desahogarnos como si también fueran Por eso es tan psicólogos. bonito veros sonreír aquí, porque estáis contando cosas terribles, pero lo estáis contando con buen ánimo. Eso es súper necesario. Yo esto como psicólogo hace poco que hice un ensayo a nivel de teórico-práctico de la importancia que tiene, yo lo llamé como la teoría de la amable sonrisa, aún no la tengo patentada, pero es así, porque el cerebro es muy listo y es muy tonto a la vez. Entonces, tú en el momento que te pones una sonrisa, lo que le llega a tu cerebro es que tú estás sonriendo. Claro. Y él solo entiende eso. Claro. Entonces, ya no es una sonrisa al mundo, es una sonrisa a ti cuando te miras al espejo y dices, sigo aquí y me tengo que sonreír a mí. Los o ser demás, capaz de hacer humor también de tu día a día, Por porque se supuesto. dan Sí. situaciones muy rocambolescas. A mí me ayuda muchísimo y en los peores momentos, con la cicatriz de arriba abajo, he tenido que decir parar, por favor, Que se me va a abrir. de la risa, por favor, parar, del cansancio, el agotamiento, te ¿Qué lleva a eso. situaciones raras os habéis encontrado? ¿Eso qué estás sugiriendo? A ver, ¿algún ejemplo? Uf, Que nos hagamos es que es una un idea. drama. Yo tuve una complicación bastante grande en la cirugía de síndromes compresivos vasculares y recuerdo noches sin dormir con mi padre, los dos a risa, pues eso, pues situaciones que te vuelves una persona súper dependiente, afortunadamente unos días. Pues o te ríes de ello o te vienes abajo, ¿no? Y en aquel momento te hace risa todo, aunque no tenga Contabais luego antes que gracia. cuando descubrís que tenéis estos problemas de salud, cambian vuestras vidas, cambian vuestros proyectos. Tenéis un proyecto hecho y de repente ese proyecto ya no vale. ¿Construís uno nuevo? Especialmente las que tenéis diagnóstico relativamente reciente, que no sé si os ha dado tiempo a Amparo acabar de sigue. hacer un plan B. Amparo sigue la rueda. Yo sigo, pero es verdad que sí que afecta un poco en tu día a día y vas adaptándote. Al final eres un poco pues como un camaleón, entonces te vas adaptando. Sí que intento no hacer planes, o porque no sé si voy a poder llegar o no, porque llega un momento en el que mi cuerpo no puede más. Y sobre todo suele ser por las tardes que digo, o no quedo a lo mejor para cenar, o intento no quedar sola, o intento ir con mi marido, porque es que antes, pues bueno, pues es que me cuesta, sino decir, tengo que coger el coche, ir a aparcar, cenar, es que no puedo, estoy agotada, o me entra un dolor insoportable y te sabe mal tener que desquedar, decir, oye, que no puedo ir, o se te hace un mundo... Bueno, pero las personas con las que quedas ya saben que eso puede pasar. Sí, sí, al final quiero decir, pues esto es un tren, ¿no? En tu vida. Entonces, durante tu vida se va sumando gente nueva Sí. y gente pues, que si no acepta tus condiciones y al final a tu vida social pues va afectando, se va bajando del tren. Entonces, pues bueno, yo Pues, puedo... La gente que te Pero eso conoce, tiene ¿no? que ser un Pero chasco también tremendo, ¿no? Ver gente que empieza a poner excusas para no quedar contigo. Supongo que será por ahí, por donde yo no le doy se notan las importancia cosas, ¿no? ya. ¿O? Siempre Quiero- aparecen personas nuevas. Sí. No, y sobre todo, por ejemplo, en la asociación o estar en contacto con gente que está pasando por lo mismo que tú
Yo creo que tiene una parte buena, una parte mala. No hay que contagiarse de ciertos pesimismos o no pensar que todo lo que le pasa a cada una te va a pasar a ti, ¿no? Pero sí que llegas a tener un nivel de empatía con estas personas que viven realidades súper parecidas a la tuya, aunque sus vidas no tengan nada que ver, ¿no? Pero la sensación de abro los ojos por la mañana y parece que me atropella un camión, por ejemplo, muchas la describimos, y mil historias más, ¿no? Que... Ricardo, el hecho de que hoy tengamos 3 mujeres aquí es representativo, significativo. ¿Las enfermedades raras son más de mujeres que de hombres? A ver, las enfermedades, desde luego, Pues de las que estamos, desde las que estamos hablando, desde luego no es ninguna casualidad. Endometriosis, desde luego, pues es evidente, pero además tanto los pacientes con el síndrome de Ehlers-Danlos y especialmente en síndromes comprensivos vasculares, te diría que la proporción es por lo menos 10-1. Yo te puedo dar el dato de la asociación. Pues dámelo. De los socios pacientes que tenemos, creo que a día de hoy somos 85 y hay un hombre. Pues fíjate, me he quedado ¿Pero porque no se apuntan o porque no tienen...? Hay muchos menos. O sea, yo personalmente conozco 4 o 5. Y mujeres conozco 100 y pico. Ya. Asociados, el dato ese lo tengo, somos unos 84, 85 y hay un hombre. Es tremendo. Y con respecto a otras enfermedades raras, hay enfermedades raras en lo que se puede dar todo lo contrario también, porque hay enfermedades raras que dependiendo de la genética o dependiendo de las características también físicas, pues pueden predominar más en hombres. Pero en estas, desde luego, en estas de las que estamos hablando ahora, desde luego no es una casualidad de que aquí haya 3 mujeres. Nos vamos a publicidad otra vez y a la vuelta vamos a hablar de investigación y te voy a preguntar de las 4.000, 5.000 enfermedades raras, ¿en cuántas estás tú puesto? Vale. Ahora volvemos. Hablamos hoy de enfermedades raras con Paula Puig, que es psicóloga y paciente, con 2 pacientes más, Ruth Perales, Amparo Machí, y con el doctor Ricardo Gil del Hospital La Fe de Valencia. ¿Quién es mejor, doctor, Google o tú, Ricardo? Google si lo sabes utilizar. El problema es que Google puede dar mucha información que a veces... ¿Cuántas veces te van y te dicen, yo es que he visto en Google Bueno, que... y ahora con ChatGPT, pues... Eso iba a decir, llevar a la inteligencia artificial. ¿Ya para qué? Bueno, vamos a ver, Google y ChatGPT ahora tienen muy mala fama entre los médicos con respecto a los pacientes, porque es cierto que a veces puede dar una información muy sesgada y muy parchada. ¿Te van ya con el diagnóstico hecho? A veces sí, a veces, o por lo menos para sugerencia. Que por otro lado, tampoco como médico tienes por qué sentirlo como una amenaza. Es un paciente que siente algo, unos síntomas, y ha utilizado su tiempo, que tiene todo su tiempo para intentar averiguar, y ha visto algo que le puede cuadrar. Pues bueno, tú también tienes que tener tus herramientas para decir, vale, esto que me estás diciendo, pues oye, vamos a investigarlo, o mira, creo que no, por esto. Pero no debe suponer una amenaza. ¿Y a ti tampoco. cómo te dio por estudiar enfermedades raras? ¿Por dedicarte? Bueno, a ver, realmente a mí siempre me ha gustado mucho el tema de los pacientes sin diagnóstico, ¿vale? Esto, pero ya desde la carrera y todo eso, de hecho decidí ser internista porque consideraba que era la especialidad médica más global y que más te podía permitir acceder a lo que es los pacientes que te cuesta diagnosticar y que armas el puzzle y tal. Y luego pues ya pues las circunstancias del destino. Resulta que donde empecé a trabajar ya después de la residencia como adjunto, que es en la FE, pues hubo posibilidad de que se empezara a crear esa consulta, y poco a poco es una consulta que se ha ido armando en los últimos años. Realmente no pensemos tampoco que en los distintos hospitales hay consultas de muy larga evolución con respecto a las enfermedades minoritarias. Por suerte, esto cada vez es de otra forma y cada vez van apareciendo más consultas y cada vez hay más conocimiento y más interés por el tema. Yo me planteo, de momento, los que empezáis a notar síntomas, supongo que lo primero que haréis era ir al médico de cabecera. Y el médico de cabecera lo más probable es que no tenga ni idea de, o sea, que lo confunda con otras cosas más normales, otras enfermedades más normales. Con lo cual, desde que empiezas a ver a un médico hasta que llegas a un Ricardo, pues me imagino que pasará un tiempo de desesperación para todos, incluido el médico. Sí, y yo quiero también, sí. Perdón, Adelante. No, quiero traer lo complicado y lo desgastante que es llegar a tener una atención a la altura de tus circunstancias, ¿no? El médico de cabecera no puede conocer todas las enfermedades raras, no pedimos eso.
pero sí que hubiesen ciertos mecanismos por los que él pudiera pensar, ostras, esto se me escapa. A la segunda vez que te viene la persona o la tercera vez que te viene la persona y lo que tú pensabas que era no es y... ¿Están formados? ¿Se les advierte de que, oye, que a lo mejor te aparece un paciente, un enfermo con cosas que no son las habituales? Y yo creo que se forman, el mío al menos, se forman al revés. O sea, yo le formo a él, yo le vengo con cosas y él ha aprendido. Y seguramente la siguiente vez que se lo encuentre pues ya no será la primera vez, ¿no? Pero sí que es verdad que las enfermedades raras, por lo menos las que hemos traído hoy, tienen unos síntomas que truncan mucho la vida y que a veces avanzan a un ritmo y luego el sistema o la atención no avanza a ese ritmo y genera muchísimo sufrimiento añadido en los pacientes, ¿no? El estar peregrinando por especialidades hasta que consigues pues llegar a una unidad de minoritarias donde te hacen un seguimiento. Y en donde a lo mejor tampoco saben la tuya exactamente cómo funciona, porque son muchas. Pero necesitas ese apoyo profesional. Muchas veces se ven solas las pacientes, hablo en femenino porque somos mayoría mujeres con estas enfermedades. Se ven como muy desamparadas y haciendo un poco el papel de sus propios médicos y cribando lo que es importante, lo que no, y necesitan realmente una figura como ese. Yo creo que tenemos que empezar a hacer reivindicaciones. Es Sí, que por favor. yo creo que esto, o sea, no es aleatorio. Al final, la medicina occidental sí que es una crítica, es una crítica. Adelante. La medicina occidental, el modelo médico se desarrolla, ¿no?, a lo largo de los años, porque bueno, los psicólogos también al principio venimos de un modelo médico, cognitivo-conductual, tal, ahora ya se sabe que esto así a priori no funciona y que si no tienes un enfoque integrador dejas coja a la paciente, al paciente. El sistema occidental disgrega el cuerpo humano como si estuviera hecho por piezas y los señores internistas son los únicos que al final nos pueden sacar un poco del pozo porque son los que conocen con mayor o con menor profundidad, porque claro, un internista es un internista en el sentido de, pues es internista, pero a lo mejor necesita el digestivo para ya decir, vale, tengo esto, necesito el digestivo para... Es un gestor, yo lo llamo como... ¿no? Efectivamente, pero es que todos los médicos tendrían que ser primero internistas y ya luego especialistas. Claro, mis torácicos, que yo les debo la vida, pero ni se imaginaban que mis neumotórax vinieran de una enfermedad a priori del sistema reproductivo femenino. Entonces es como, ¿en qué momento habéis decidido? ¿Quién decidió que el cuerpo humano se disgregara como si no fuera un sistema que funciona todo a la vez? Entonces son enfermedades sistémicas. Sí, sí. O sea, de momento una crítica a la concepción general Totalmente. de la medicina. Con respecto a eso, que me parece interesantísimo y además como internista, pues lo he vivido muy en primera Tú te persona. salvas, porque a ti te han dejado bien. Bueno, me salva. A ti te Mira, han dejado ahora bien. creo que estamos viviendo una segunda nacer o un segundo crecimiento de la medicina interna. Pero yo cuando cogí medicina interna, yo me acuerdo perfectamente en unas prácticas de psiquiatría, que tampoco me eches tú muy bien, que no sabría muy bien cómo está la situación. Decía, pero ¿cómo te vas a meter en eso si la medicina interna va a desaparecer? Ya. Claro. ¿Por qué? Porque hubo un momento que pensábamos o se pensaba, que si tú separabas cada vez las cosas en más, ibas a poder tratar mejor. Y eso es verdad que nos ha permitido avanzar muchísimo en conocimiento de ciertas cosas. Pero ya cuando llegamos a ciertos puntos de especialismo, de que tú envías un paciente a la consulta de traumatología y hay uno para la mano y otro para el pie, y esto no es ningún tipo de broma. Y es cierto, tiene que ser así porque las operaciones son distintas. Pero llegamos a un grado de superespecialización que creo que tenemos que decir para y vuelve un poco hacia arriba y que haya alguien que vea el paciente. Pasa en general en todas las profesiones, ¿eh? Porque, Sí. En fin, ¿qué te voy a decir de los ingenieros? El Claro. que hace un puente no hace otra cosa. Yo creo que pasa por poner al paciente en el centro, Claro. que a veces no está. O sea, yo sí que, mientras Paula hablaba y ahora que Ricardo lo ha dicho, o sea, que uno se especialice mucho en una parte del cuerpo o en un sistema, no se puede saber de Pero todo, es que- ¿no? Pero no sois rentables, ¿no? Como sois tan pocos. No somos tampoco. Pues no sé Sí, qué pero decirte. ahora- Ahora sacaremos el tema de eso. No pero sé luego qué hay Una decir. dureza a la hora de hablar también. expresarlo, pero quiero provocaros. Sí. Eh, No sé qué decirte, ¿eh? Porque el Las gasto... industrias se supone que no investigan, las Ya. industrias farmacéuticas, porque
Porque para un mercado tan pequeño, para somos un un, nicho de somos mercado un tan gasto pequeño, enorme para el sistema de Totalmente. salud por el peregrinaje y las vueltas que damos, que realmente yo creo que se podría ser mucho más eficiente económicamente si se nos atendiese mejor. Sí. De todas Pues formas, ahora es el momento para que digáis todo lo que tengáis que decir sobre esto, antes de que se nos Vale. Acabe el agote tiempo. Aún nos queda un poquito, pero antes de Vale. que se nos agote el tiempo, reivindicaciones. ¿Qué pasa con la investigación, Ricardo? ¿Qué pasa con la investigación? Digo que las farmacéuticas, así en general, estamos generalizando, porque es el tópico, además es lo que todos hemos oído 100 veces. Enfermedades raras, como son poquitos, pues, oye, gastar mucho dinero en investigar eso no es rentable y lo que buscan es beneficio. Correcto. Pero también hay fundaciones y hay gente que pone dinero precisamente, a lo mejor porque han tenido un tío que ha padecido algo y dice, pues ahora yo, que tengo dinerito, lo pongo para investigar. No sé, ¿cómo están las cosas? pues mira, hay enfermedades raras con respecto a lo que estás hablando, que afectan a poca gente y que tienen tratamientos y que esos tratamientos le cuestan, en este caso, le cuestan a todos, le cuestan o se gastan en ello cientos de miles de euros al año en un paciente. Es decir, una vez yo siempre veo esto, los clasifico en dos formas. Pacientes que tienen enfermedades raras, que tienen un tratamiento, ¿por qué? Pues porque alguien ya ha dado ese primer paso, ha abierto una puerta y entonces se ha demostrado que eso se puede hacer. Y entonces ahí empieza a entrar dinero que no veas. Y empiezan a salir incluso varios tratamientos para una enfermedad rara relativamente infrecuente, mucho más infrecuente que las que están comentando ellos. Pero ¿qué pasa? ¿por qué? Ahí es, ¿Cuál es el detonante para que de repente para entre el mí, dinero? que alguien ya haya demostrado que ahí hay algo que se puede hacer en cuanto a la farmacología. Es decir, yo ya he demostrado que aquí puedo entrar, ahora vamos todos por ahí a ver si nos subimos al carro. Ahora, el primer inicio, la primera puerta, abrir esa primera puerta, para las farmacéuticas concretamente, estamos hablando de invertir muchísimo, muchísimo a fondo perdido. Bueno, digo farmacéuticas, también podríamos hablar de universidades. Sí, y bueno, de quien sea, de institutos. Pero al final no nos engañemos, al final lo que mueve Sí. los tratamientos sobre todo, pues es la industria farmacéutica. Entonces, luego, si no se demuestra que esa puerta se ha abierto, las farmacéuticas tienen mucho miedo a invertir ahí porque pueden considerarlo a fondo perdido teniendo otras cosas mucho más seguras. ¿Qué me decís vosotras? Yo quiero traer que en el caso de los síndromes compresivos vasculares, el pequeño avance o las técnicas que se van probando en las pacientes están surgiendo de la medicina privada, no están surgiendo en los hospitales públicos. Y eso para un paciente, yo lo tengo normalizado y ahora mismo estaba pensando, ¿no has dicho eso, Ruth? Porque te cuesta de aceptar, ¿no? El tener que peregrinar, hay datos, FEDER tiene datos de desplazamientos, de gasto económico en las familias, no sé si es un 20%, ellos han hecho estudios y han recabado datos, o sea, tener una enfermedad rara es una sangría económica para las familias, Totalmente. cuando se supone que vivimos en un estado de bienestar, que tenemos el derecho a la salud o a la atención médica adecuada garantizado, ¿no? Pero ya como asociación de pacientes he sido consciente en este año, yo no tenía experiencia previa en asociaciones de pacientes, ni como socia, de que me da la sensación de que todo lo que se va consiguiendo surge a base de empujar y no hay nadie pensando en cómo estamos o en que estamos sin atender o en que sin diagnosticar ni ¿Las siquiera. autoridades no son receptivas a estas reivindicaciones vuestras? Estamos en ello, Estamos en ello. estamos en ello. Pero claro, Defíneme, estamos en ello. estamos llamando a todas las puertas que podemos, dentro de nuestras posibilidades. ¿Se abren? Algunas sí, pero cuesta mucho, todo va a un ritmo que El lunes te paso el link de este programa por si se lo quieres mandar a alguien. a todo el mundo que Fenomenal. pueda, claro que sí. A ver si A mí me gusta se abre decir, alguna puerta más. a mí me gusta decir que los pacientes de enfermedades raras somos el presente y el futuro de las enfermedades raras. Porque, bueno, pues gracias a que otras pacientes, pues como por ejemplo Ruth, han experimentado con ella, han hecho prueba y error, saben que a mí determinadas técnicas no me las pueden hacer o no me las van a hacer porque no Hacen un poco de funcionan. conejillo de indias. Claro, y Mm. entonces yo voy a ser el futuro de otras pacientes que vendrán Claro. después porque experimentarán o se probarán cosas en No, mí. todo eso está muy bien, pero hombre, vamos a empezar. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Vamos Claro. a ver si llegamos a tiempo de que nos atiendan a nosotros también en condiciones, ¿no? Sí, pero la ciencia avanza a un ritmo Ya. más lento del que nos gustaría. Yo ahí tengo
tengo opiniones, ¿no?, al respecto de esto. Realmente la medicina como ciencia, tanto la medicina, la psicología, todas aquellas ciencias que estudian al ser humano en la variante que sea, no son ciencias exactas como puede ser unas físicas, pues sobre todo, ¿no?, la física, que es la ciencia pura por excelencia. Entonces, los médicos vienen de los previos galenos, lo que se sabe ahora viene de los primeros dibujos que post-mortem abrían el cuerpo, dibujaban, etc, etc. Yo aquí la reivindicación que quiero hacer es, uno, la introducción del cuerpo de la mujer en el modelo anatómico médico desde ya, a partes iguales como mínimo y por... ¿Que eso no sucede? No sucede. Pero, hombre, Yo creo que el doctor lo sabe. no sucede eso. A ver, entiendo lo que entiendo lo que estás comentando, la sorpresa, y entiendo lo que dice, pero es cierto que tú estudias la fisiología y estudias la anatomía. Y luego tienes un apéndice de, por cierto, en la mujer esto es un poco distinto. Caramba. Hombre, pues es que hay algunas cosas que son... Que somos es como la que mitad de la haces cosa. distintas y luego estudias Claro. el apéndice, ¿no? Por así decirlo. Y ese apéndice resulta que somos el 50% de la población y que tenemos... Hombre, no hace falta que te extiendas en la argumentación. Claro, vamos. o sea, entonces ahí es como... Además creo que la ciencia de la medicina, la mujer le debe, por derecho, el estudio que ha invertido en el hombre. No, que si nosotras eso es no de lo ha cajón. invertido. Eso es de cajón. Eso para empezar. Y para seguir, el tema de las farmacéuticas, de la investigación, de tal... Claro que somos conejillos de indias, porque no somos ciencias puras. El ser humano es una variante desde el momento que a ti te dicen, ya cuando empiezas a estudiar fisiología, anatomía, y te dicen, no, es que cada persona puede tener un número de huesos. O ahora sabemos que el número de arterias o de venas puede ser diferente porque... Y dices, hospe, pues igual no se lo tienen tan claro. Y dices, vale, está genial, tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha. Vale, pues hay que invertir mucho dinero. Invertir mucho dinero no tiene que depender de, ¿cómo decirlo?, del caché que tú tengas, que quieras tener. Esto en la psicología pasa mucho, ¿no? ¿Por qué el enfoque cognitivo-conductual tiene tanta investigación científica que lo avala? Porque viene del modelo médico. Y uno de sus objetivos en el desarrollo del enfoque cognitivo-conductual, lo siento a mi gremio, pero es así, era desarrollar investigación científica que avalara sus técnicas, que son muy buenas a la hora de tratar el síntoma, pero los problemas psicológicos son sistémicos. Tú sí tratas el síntoma, pero no vas a la raíz, igual que con estas enfermedades, si tapas ese síntoma, te va a salir por otro sitio. Entonces, por favor, vamos a poner dinero en lo importante. Hay muchas cosas en las que se pone dinero que no son importantes y que no sea voy a dar porque quiero recibir. Vamos a ser un poco menos capitalistas. Vamos a poner dinero porque hay gente que necesita ese dinero. Porque hoy somos nosotras, pero es que mañana puede ser Pepito. A mí, mi torácico por excelencia, en una de estas visitas me dijo, Paula, es que en la lotería de las enfermedades estamos todos metidos. Y yo es que también, yo amo la vida, pero yo llevo final de vida, llevo suicidio, llevo sentido de vida, me veo en muchas situaciones de este tipo. Todos los que estamos en la vida, estamos en la muerte. Todos nos moriremos, ¿no? Aunque no nos lo cuenten, pero si estás aquí, llegará el día que te irás. Entonces es como, vamos a investigar sin necesidad de que luego te reconozcan, que está muy bien que te reconozcan, pero es que la medicina, la investigación, las personas, las sociedades, se tendrían que investigar obligatoriamente, sin necesidad de llevar un traje o de decir, no, es que lo hago porque... De que fuese rentable, claro, ¿no? Tú estabas es como... hablando. Pero si hay mucha gente que lo necesita. Y luego... A nivel salud mental, ¿estáis suficientemente atendidas? No. No. A mí me encantaría ¿Hay que... mucho problema con esto? ¿Hay mucha gente que no acaba por no amar la vida? Sí. Cogiendo tu expresión. Totalmente, porque es muy difícil. Primero el trauma, ¿no? Lo que decía, decir, enfermar, porque si tú eres una persona que naces enferma o tienes una enfermedad que ya está muy normalizada a nivel social, un cáncer, por ejemplo, o
similares, pero cuando tienes una enfermedad que no saben por dónde cogerla y tú eras una persona sana y de repente hoy eres una persona Pues muy hay enferma... que cuidar no la salud todas mental. Nos las- quedan 2 minutitos. Decid Sí. todo lo que tengáis pendiente de decir en este tiempo. No, yo Amparo. iba a decir que no todas las enfermedades raras se saben cuando naces, que Ricardo lo podrá decir mejor, no es porque que hay muchas que tú las tienes innatas y hay un detonante, entonces vas aprendiendo con el tiempo y igual que tienes que aprender y aceptar a nivel psicológico que vas a ser un enfermo toda la vida y tienes que aceptarlo y habrán días, porque eso es así, tendrás que pasar tu duelo y necesitarás un día de estar mal y de decir, dejarme hoy que necesito llorar y mañana ya me levantaré Sí. y estaré bien, pero necesito mi momento y mi duelo. Total, hay que mejorar salud mental, hay que mejorar conocimiento médico, hay que mejorar investigación, hay que mejorar equiparación del cuerpo del hombre y la mujer a la hora de... Es que parece mentira, de verdad. Totalmente. No sé, ¿qué más cosas hay que hacer? Ricardo, Conciencia social. Conciencia conciencia Muchísima. social. Y de hecho, lo que quería decir, y ya muy corto, es que pensamos que las enfermedades raras son poco frecuentes. Y son poco frecuentes de forma individual, pero en conjunto afectan a 3 millones de españoles. Es decir, estamos hablando de un 7% de la población. Es decir, es un problema sanitario de primer orden. ¿Va a más? Sí, porque cada vez diagnosticamos más y aparte hay otras circunstancias externas que pueden hacer que cada vez se manifiesten más. Así que sí, o sea, no pensemos que esto es el pobrecito que le ha tocado y ya está. Esto es una nos puede tocar a todos y de hecho todos conocemos a personas que las tienen y a lo mejor ni ¿Son siquiera las sabemos. hereditarias? Parte sí, parte Sí. no. La mayoría sí que son hereditarias. La mayoría sí, o sea que Sí. también te tienes que La mayoría replantear... en cuanto hablando de individuales. Luego ya habría que ver las proporciones de cada cual, pero sí que son O hereditarias. sea que te tienes que plantear Y- también si quieres tener familia, no quieres tener familia. Y la interacción, al final, el doctor lo sabe perfectamente, la interacción de la genética con el ambiente, que tú puedes venir con una predisposición genética a X patología, sea física o mental, y dependiendo del contexto, sale o no Pero es sale. que se os ve tan estupendas. Tenéis que hacer como el conde de Romanones, que decían, iba el hombre cojo con un bastón, y oiga, fíjese qué pena da. Dice, es que de esa forma me hago perdonar que soy rico, que soy poderoso, que soy no sé qué. No tengo ninguna cojera, pero voy con el bastoncito y entonces me lo hacen. Yo invitaría a cualquiera a mi casa esta tarde a que me viera cómo estoy, Efectivamente. porque el día va Va en de caída cavando. y me quiero acordar ahora mismo de todas las personas que no pueden estar aquí como estamos nosotras, manteniendo una conversación, ¿no? Tenemos compañeras que no son capaces de estar sentadas en una silla una hora teniendo una conversación. Seguro que cuando os vean os lo agradecerán y yo lo hago también. Paula, Ruth, Amparo y Ricardo, muchísimas gracias A por ti. traernos la realidad de las enfermedades raras, que no son tan raras como podríamos pensar. Y a ustedes, señoras y señores televidentes, como siempre les digo, gracias por la atención prestada y queden ustedes con Dios.